¿Y si lo que creemos sobre la desaparición de los mayas estuviera equivocado? Imagina entrar en la selva mesoamericana, un lugar donde la vegetación parece un muro impenetrable y apenas deja pasar los rayos del sol. Entre raíces retorcidas emergen piedras cubiertas de musgo que alguna vez sostuvieron templos majestuosos, pirámides que rozan el cielo, observatorios tan precisos como relojes, palacios adornados con inscripciones que aún no hemos descifrado del todo. En este escenario nació una civilización capaz de dominar el tiempo y leer el cosmos. Y sin embargo, como si la selva hubiese reclamado lo suyo, desaparecieron. Sus ciudades quedaron vacías, sus voces se apagaron y el misterio comenzó. ¿Qué pudo haber ocurrido con un pueblo tan avanzado? La pregunta resuena entre ruinas silenciosas y templos abandonados, esperando respuesta. El enigma de los mayas ha obsesionado a arqueólogos, historiadores y curiosos. ¿Fue una catástrofe natural? ¿Un error humano? ¿O existe un factor oculto que desafía toda lógica y aún permanece escondido bajo la sombra de la jungla? Para entender su final, primero hay que admirar su grandeza. Los mayas inventaron un complejo sistema de escritura, elaboraron calendarios exactos y levantaron ciudades monumentales. En Tikal, Copán o Chichén Itzá, sus sabios observaban los cielos, calculaban eclipses y guiaban decisiones políticas según el movimiento de los astros. Ciencia, religión y poder estaban entrelazados en un mismo tejido. Era una civilización aparentemente destinada a perdurar siglos. Y sin embargo, los registros tallados en piedra se interrumpen abruptamente. Sus plazas, alguna vez repletas de vida, quedaron desiertas. Sus templos, abandonados, hoy susurran un silencio inquietante. ¿Cómo pudo desaparecer un pueblo que parecía haber conquistado el tiempo? Hacia finales del siglo IX ocurrió algo inesperado. Las grandes ciudades de las tierras bajas fueron abandonadas sin aviso. Las ceremonias cesaron y los altares quedaron cubiertos de musgo. La selva empezó a devorar lentamente lo humano, ocultando palacios y pirámides. Y lo más inquietante, las inscripciones mayas, que relataban con detalle su historia, se interrumpieron de manera repentina. La pregunta inevitable persiste. ¿Qué fuerza pudo detener de golpe a una civilización que parecía inquebrantable? La primera explicación apunta al poder de la naturaleza. Estudios climáticos muestran que la región sufrió sequías extremas y prolongadas en ese periodo. El agua, base de la agricultura y de la vida, comenzó a escasear. Los cultivos de maíz, alimento fundamental, colapsaron. Los cenotes y reservas de agua se secaron y el hambre se propagó. Comunidades enteras no resistieron y se fragmentaron. La sequía, invisible pero implacable, pudo haber sido el verdugo silencioso de los mayas. ¿Acaso fue el clima, y no la guerra o los dioses, lo que marcó el principio del fin? Otros investigadores señalan un problema creado por los propios mayas: el agotamiento de recursos. Para construir templos y producir cal, usaban enormes cantidades de madera. Esa deforestación masiva debilitó el ecosistema, erosionó la tierra y agravó las sequías. La misma grandeza de sus ciudades, símbolo de poder y fe, terminó por volverse una trampa. En su empeño por mantener el esplendor, quizá empujaron a la naturaleza más allá de su límite. ¿Fue entonces la ambición humana, y no la fatalidad, la que selló su destino? La historia también habla de guerras sin tregua. Los glifos mayas narran enfrentamientos sangrientos entre ciudades rivales. Alianzas rotas, traiciones y conquistas drenaron recursos y confianza. Los líderes, incapaces de calmar la crisis, perdieron legitimidad. En medio de sequías y hambrunas, los ejércitos marchaban buscando lo ajeno, pero cada batalla debilitaba más a la sociedad. El orden político se desmoronaba y los templos perdían su carácter sagrado. Quizá no fue un único desastre, sino la combinación de guerras y crisis lo que desgarró su mundo. Pero el misterio se expande al mirar el cielo. Algunos estudios sugieren que tormentas solares, impactos de cometas o alteraciones globales del clima pudieron alterar el equilibrio maya.
Ellos, obsesionados con los astros, pudieron interpretar esos fenómenos como señales divinas de desgracia. Y esas interpretaciones, más que los fenómenos en sí, pudieron desatar cambios radicales en su sociedad. El mismo cielo que guiaba sus calendarios pudo convertirse en el mensajero de su caída. ¿Influyó el cosmos en su destino? Y aún existen teorías más arriesgadas. Algunos aseguran que los mayas pudieron entrar en contacto con entidades desconocidas, quizá de otros mundos. Sus templos alineados y figuras extrañas en códices alimentan esas sospechas. ¿Se trata de pruebas ocultas o solo interpretaciones modernas? El debate sigue abierto. Pese a todo, los mayas no se extinguieron del todo. Sus descendientes aún viven en Mesoamérica, conservan lenguas y costumbres ancestrales. Lo que se perdió fue el esplendor de las ciudades, no su cultura. Aún así, la caída marcó un cambio radical, dejando tras de sí monumentos silenciosos y enigmas sin resolver. Entre piedras cubiertas de selva, las preguntas persisten. ¿Cuál fue la verdadera causa de su colapso? El misterio no desapareció. Sigue respirando entre las ruinas. El enigma maya combina esplendor y desaparición. ¿Fue la naturaleza, la ambición o la guerra la que los llevó a su final? ¿O hay fuerzas más profundas que todavía desconocemos? Los templos permanecen en pie, como si esperaran a que desentrañemos sus secretos, recordándonos que la historia nunca revela todo. Quizá la verdadera incógnita no sea por qué cayeron, sino qué conocimiento dejaron escondido. Sus templos alineados con solsticios, sus glifos enigmáticos y sus mitos transmitidos de generación en generación podrían encerrar mensajes ocultos. La selva guarda verdades que apenas comenzamos a descubrir. ¿Será ese su verdadero legado? Frente a las pirámides cubiertas de raíces, la duda sigue viva. ¿Desaparecieron los mayas? ¿O dejaron pistas para entender un legado oculto? El misterio permanece abierto, esperando tu interpretación. ¿Tú qué piensas? Déjalo en los comentarios y acompáñanos a seguir explorando los enigmas más fascinantes de la historia.